a otra persona. Dice su palabra, hermana Mari, el que está en Cristo, ¿qué sucede? Las cosas que viejas pasaron. He aquí en Cristo son todas hechas nuevas. Entonces tenemos que entender la realidad en Cristo Jesús es que nosotros somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Que las cosas que pasaron, hermano, no deben, bendita sea la gloria de Dios, amén, volverse de nuevo a entrar con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro entorno, porque lo pasado quedó atrás. Y lo pasado está. Aleluya. Entonces, hermanos, no seremos llamados más por nuestro nombre, porque el Señor nos ha cambiado nuestro lamento. ¿En qué? ¿En qué ha cambiado nuestro lamento, hermana Alison? En baile, aleluya, en alegría, en gozo, amén, en un gozo continuo, amén. Y aquí hay esta porción que yo quiero compartirla. Aquí vemos a un hombre, bendita sea la gloria de Dios, amén. Y comencé con este pasaje que quiero que usted lea conmigo en el 24. Amén. Las primeras 1, 2, 3, 4, 5. Las primeras 5 letras. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermana Maybe? Las primeras 5 letras del versículo 24. Vamos a estar utilizando la Biblia. Las primeras 5 letras. No pierda de vista ese pasaje. Amén. Amén. Amén, ahí nomás 5. Esa es otra versión. Entonces Jacob dice, se quedó como solo. ¿Cómo se quedó solo? ¿Cómo se quedó Jacob, hermano Ángel? ¿Cómo se quedó, hermana Gregoria? Solo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Va a tener el encuentro con su hermano. Va a tener el encuentro con Esaú, aquel que le había robado la primogenitura de una manera astuta. Terrible, de una manera, hermanos amados, engañadora. Y Esaú había advertido y prometido muerte. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces él se encontraba solo. Por un lado estaba su hermano, que se iba a encontrarlo, que le había jurado muerte. Y por el lado de aquí atrás, en ese lado, bendita sea la gloria de Dios, estaba su suegro. Benditos los suegros. Y estaban los cuñados, tremendos cuñados, que venían, hermanos amados, a arrebatarle todo, por cuanto ellos decían que Jacob le había robado. Gloria a Dios, a su nombre. Aquí vemos a un Jacob, hermanos, que en muchas situaciones nos encontramos nosotros. Muchas veces nosotros nos encontramos solos, nos encontramos sin escapatorias. Nosotros nos encontramos sin una salida. Nosotros nos encontramos muchas veces sin ninguna ayuda. Nosotros vemos alrededor muchas veces y decimos, ¿y ahora para dónde corro? ¿Y ahora para dónde voy, hermanos amados? Si podemos nosotros ver, bendita sea la gloria de Dios, algo podemos decir de Jacob. Es Jacob, hermanos amados, que su nombre quiere decir, bendita sea la gloria de Dios, suplantador, engañador, que se agarra del calcañar, del talón, hermanos amados. Desde muy chiquito, bendita sea la gloria de Dios, como dicen el 25, 26, pero no pierda de vista esto. 25, 26, vamos a leer la Biblia, léalo por favor, hermana Mari, siempre de Génesis. 25, 26, gloria sea el Señor. No, capítulo 25. Gloria a Dios. Después salió su hermano. ¿Qué? Trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella
los dio a luz. Amén, gloria a Dios. Miren ustedes, estaba saliendo su hermano Esaú, pero enseguida, hermanos amados, su hermano gemelo Jacob lo coge del calcañar y dice: ¿a dónde vas? Llévame contigo. Hermanos, y su nombre, hermanos, desde chiquito, hermanos amados, le pusieron esto: el que se agarra del calcañar, suplantador, engañador. Aleluya. Hermanos amados, Jacob, hermanos, vemos que su historia comienza siempre haciendo trampas. Hermanos, Jacob se aprovecha de una necesidad. Hay mucha gente que se aprovecha de las necesidades del otro, hermanos amados. Hay gente que se aprovecha, hermanos amados, cuando alguien está en una angustia, en un dolor. Cuando alguien está necesitando algo, entonces está pronto aquel hermanos amados, el aprovechador. Como aquí, hermanos amados, en el 25, 27 al 33. Lea por favor, hermana Allison, en esa versión. Vamos a leer la Biblia, como le digo. Vamos a leer la Biblia. Génesis, miren ustedes, gloria a Dios. Génesis 25, 27 al 33. Amén. Escuche usted atentamente, que porque vamos a hacer preguntas. Gloria a Dios. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Amén. Miren ustedes, tenía hambre, volvía del campo, hermanos. Menos mal Jacob, dice la Biblia. ¿Cómo lo describe a Jacob? Aquí, hermanos amados, ahí dice una palabrita que resalta de Jacob. ¿Cómo era Jacob, hermana Marisa? Hermana Gregoria, ¿cómo era? Usted que estaba ahí al lado. No, ¿cómo lo describe la Biblia? Hermano Hugo, tranquilo. Menos mal que era tranquilo, ¿ah? Por eso se dice por ahí: cuidado con esos que son calladitos. Cuidado con esos que son tranquilitos, que decimos nosotros que no matan de una mosca. Menos mal era tranquilo Jacob. Aprovechó una oportunidad, hermanos amados, y como vio que tenía hambre, y como antiguamente el mayor era, hermanos amados, el que llevaba la mayor bendición. Amén, bendita sea la gloria de Dios. Y él sabía que esa primogenitura tenía un valor, y como él no era el primogénito, quiso obtenerla de esa manera. Yo quiero que usted, hermanos, se grabe estas cosas. Hace trampa para obtener algo divino. Qué terrible, hermanos. Lamentablemente, cuando alguien quiera conseguir algo de Dios haciendo trampas. Cuando alguien desea una bendición poniendo zancadillas a su nombre. Qué tremendo, hermanos amados, cuando la iglesia, hermanos, desea obtener algo del reino, cuando sus acciones son de la tierra. Aleluya. Aquí vemos, hermanos, que también Jacob, también, hermanos, se engañó a un viejo ciego. Wow. Y ese ciego era nada más y nada menos que su padre. Lo engañó, hermanos amados. Incluso estaba por morir, describe la palabra del Señor, estaba en sus últimos días. Y es por eso que él mandó rápidamente a llamar a Esaú para darle aquella bendición. Cuán importante era la palabra de bendición. Qué importante es que nosotros bendigamos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso su palabra nos dice bendecir y no maldecir, hermanos amados. Aquí vemos, pero Jacob
no le interesó eso, que era ciego, que era viejo y estaba a punto de morir. Hermanos, si lo engañan, no vamos a leer porque es demasiado, hermanos, extenso, pero es desde el capítulo 27, usted lo puede leer desde el 9 hasta el 30. Ahí vemos de una manera terrible que lo engaña, hermanos amados, con la ayuda de su madre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los padres, cuando planean con los hijos hacer el mal, el daño, ayúdanos el Señor a nosotros. Bendita sea la gloria de Cristo Jesús. Por eso que Esaú le dijo cuando se enteró que le robó, hermanos amados, lo que a él le competía, porque lanzó su bendición. Esaú dice en el 27:36. Miren ustedes en el 27:36. ¿Cómo dice, hermano Ángel? Léalo, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y Esaú respondió: bien llamaron tu nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Amén. Mire lo que dice: ya me ha suplantado, ¿cuántas veces? 2 veces. Se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado la bendición para mí. Por segunda ocasión hace lo mismo, hermano amado. Amén. Queriendo obtener algo divino, algo de Dios, haciendo algo terrenal. Y es que en la iglesia y nosotros debemos entender, en esta mañana nuestro hermano Ángel hablaba de algo específico. Hay algo que yo digo, wow, yo no sabía lo de la escuela dominical, porque lo de la escuela dominical lo lleva mi esposa, es la que dirige y ella sabe los temas, bendita sea la gloria de Dios. Yo lo que vengo es a gozarme aquí. Y una de las cosas que decía el hermano Ángel, o la escuela dominical, es de servir al Señor con toda humildad, con toda sinceridad. No hacerlo como para el hombre, porque el hombre no te puede pagar. El hombre no te puede dar, hermanos amados, nada. Más bien el hombre, nosotros los hombres, hermanos amados, somos muchas veces mal agradecidos. Bendita sea la gloria de Dios. Es por eso, hermanos, bendita sea la gloria de Dios. Nosotros debemos entender que hay mucha gente que está haciendo así, hermanos, trampa para ser vistos. Entonces, para que me pongan, o para que digan, o para que se nombre mi nombre, entonces yo hago trampas como quiero obtener yo también lo mío. A su nombre sea la gloria. Es imposible que usted y yo y todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, hermanos amados, quiera obtener algo de Dios haciendo trampas, llevando una vida doble, llevando una vida que no le agrada a Dios. No se puede obtener de esta manera. Entonces tú le preguntas a alguien, hermanos amados, allá afuera la gente sobre todo que no viene. Y entonces, ¿qué es lo que te dice, hermanos? Yo sí oro, pastor. Yo sí leo la palabra, pastor. No me sirve asistir a la iglesia. A su nombre. No queramos nosotros hacer como Jacob, hacer trampa, pedirle algo a Dios, cuando nosotros estamos muchas veces en lo terrenal o en la carne. Este era Jacob, hermanos amados, queriendo lo espiritual, haciendo cosas carnales, hermanos amados. Cuando nosotros entendemos que las bendiciones de Dios, hermanos, es algo que Él nos da, hermanos, porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hasta aquí este Jacob, bendita sea la gloria de Dios. Después que este hombre ya lo había engañado 2 veces a su hermano, y se le había llevado la primogenitura, y después se le había llevado, hermanos, la bendición que le esperaba a él por medio de su padre, hermanos amados, bendita sea la gloria de Dios. Entonces ahí es que lo amenaza de muerte. ¿Y qué le toca hacer a Jacob? Nada más que cosa, huir, escapar, hermanos amados. Amén. ¿Qué le toca hacer, hermanos amados? Bendita sea la gloria de Dios.
amén, no queda más que correr. No queda más que cosa, hermanos amados, bendita sea la gloria de Dios. Amén. Irme, estar lejos, dice la mamá. Ándate, le dijo la mamá, hasta que se le aplaque la ira a tu hermano Esaú. Ándate por allá, que allá vive mi hermano. Él te va a recibir. Bendita sea la gloria de Dios. Qué tremendo. Y una vez más, hermanos, y aquí viene el primer encuentro, que este Jacob, suplantador, engañador, que se agarra del calcañar, hermanos amados, es que ese que se agarra del calcañar, quiere decir, hermanos, que se agarra de cualquier cosa que se le viene a la mano de hacer, hermanos, y no consulta con el Señor. Amén. Nosotros tenemos un Dios que el que nos dirige. Por eso dice su palabra, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Nosotros no corremos como a la aventura. Nosotros vamos dirigidos hacia el blanco que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos, hermanos amados, pisando fuerte. Nosotros tenemos un norte y ese norte es Cristo Jesús. Amén. Nosotros no andamos así todo a la locura. Bendita sea la gloria de Dios. Pero este Jacob, hermanos, escapa, corre, huye. Y entonces él le encuentra, ¿dónde se encuentra él ahora? En un desierto. Diga conmigo desierto. Diga conmigo desierto. Bendita sea la gloria del Señor, hermanos amados. Amén. Y dice aquí, hermanos, para que usted vea lo que dice aquí en el 27:41. Léalo, hermano Hugo, hermano Huguito. 27:41. Desde ese momento Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre, y después mataré a mi hermano Jacob. Amén. Desde ese día, hermanos, desde ese día termina el luto de su padre y yo le voy a dar muerte. Hermanos amados, es que esa es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia de nuestros errores por nosotros no obedecer. Y muchas veces, hermanos, lo que obedecemos incluso son a nuestros seres más queridos. Aquí él obedeció a su mamita. Ayúdenos el Señor a cada uno de nosotros. Pero ahí en ese desierto, hermanos amados, con temor, hermanos amados, con miedo, bendita sea la gloria de Dios. Amén, aleluya. Con terror, porque de cierto, ¿quién no tiene miedo a alguien que lo esté persiguiendo para matarlo? ¿Quién no se asusta? ¿Quién se para, hermanos, con alguien que viene con un cuchillo, con un machete y dice: aquí está, mátame? Este hombre, hermanos, fue con terror, hermanos, por esas palabras, porque él sabía que había hecho mal, que había usurpado, que había hecho trampa. Bendita sea la gloria del Señor. Pero ahí, hermanos amados, en ese desierto, cansado, hermanos, dice que llega a un cierto lugar y dice que él se recuesta en ese desierto, él se recuesta en aquel lugar, hermanos, y encuentra como de cabecera, como de almohada, una roca, hermanos amados. Y ahí en ese lugar, hermanos, él duerme y tiene un sueño. Ahí es que tiene el encuentro con Dios, hermanos amados. Bendita sea la gloria de Dios. Y él ve, en ese sueño ve una escalera. Y esa escalera dice que llegaba hasta el cielo. Y dice que ángeles subían y ángeles bajaban. Aleluya. Y dice que él se levanta del sueño. Dice: wow, qué terrible es este sueño. He visto a Dios, hermanos amados, y Dios le habla. Oh, ¿cómo era Jacob hasta ese momento? Suplantador, engañador, estafador, y no le importó incluso haber engañado a su propio padre. Esa es la cosa más tremenda que un hijo puede hacer, hermanos amados. Incluso con eso, bendita sea la gloria de Dios. Y es que ahí viene y se muestra el amor de Cristo Jesús por nosotros. Aquel que se dio su vida por cada uno de nosotros, no viendo nuestros pecados, hermanos amados. El pecado de esta humanidad que cada día está, hermanos amados, más terrible y patas arriba que nunca se ha visto, hermanos amados, con una perversidad horrible. Así Cristo Jesús murió por nosotros.
hermanos amados, y dio su vida. Por eso que en Corintios capítulo 1 dice, hermanos amados, que lo vil y menospreciado que hizo el Señor nos escogió para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios. Amén. A lo que no era, a lo que es, hermanos, con lo que no era. Porque ese es nuestro Dios, hermanos amados. Porque eso vino a demostrar aquí, hermanos amados, que de Él es el poder, que de Él es la gloria, hermanos amados. Y ahí ese hombre que estaba huyendo por su maldad, por su pecado, que lo alcanzó su pecado, Dios se le viene al encuentro. Este era un hijo de promesa. Este era un hijo, hermanos amados. Amén. No era cualquier persona, como Él lo es usted y como lo somos nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. Somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Pero muchas veces, hermanos, se nos escapan esas loqueras. Ahí el Señor habla a este hombre. Ahí en ese desierto Dios le dice y le da una palabra, le da una promesa. Y aquí yo no veo, hermanos, por ningún lado. En ese entonces, bendita sea la gloria de Dios, ya lo vamos a leer, que lo recriminó por lo que él había hecho hasta ese entonces. Aleluya. Vamos a leerlo en el 28, hermanos amados. Yo lo leo. Aleluya. Para que ustedes vean, vamos a leer del 18. Aleluya, como les decía, yo quiero que lea usted también, hermanos amados. El 18. Y se levantó, 28, 18. Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Perdón, ese no es. En el 12. En el 10. Salió pues Jacob de Berseba y se fue hasta Harán. 28, 10. Y llegó a un cierto lugar y durmió allá, porque ya el sol se había puesto. 28, 10, hermana. Y durmió allí porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso cabecera. Se acostó en aquel lugar. Y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios subían, bajaban. Y Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, mire lo que le dijo Dios: yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, mire, la tierra en que estás acostado, ¿cómo le dice? Te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cómo es posible si este hombre estaba huyendo por hacer el mal? Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, como le dice, yo estoy contigo. ¿Qué más le dice? Te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Anótese esa palabra y llévesela con usted. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Wow. La primera cosa que le dice el Señor: yo estoy contigo. No te voy a dejar hasta que todo lo que yo te prometo sea cumplido. Ese es el primer encuentro que tiene Jacob. Bendita sea la gloria de Dios. Es que, hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar cómo han sido nuestra vida, nosotros que hemos venido haciendo fechorías en el mundo. Anoche y hoy terminaba, hermanos amados, este mensaje. Y yo digo, es verdad, así es el Señor. ¿Sabe cuántas cosas uno hizo en el mundo? Y lo que el Señor me vino fue, ¿sabes qué? Decir: yo estoy contigo. Yo te voy a bendecir. Él no me habló, hermanos, de mi pecado, ni de mi maldad, ni las cosas que yo había hecho, sino que Él me dio una palabra y una promesa en el nombre de Cristo Jesús. Porque eso es lo que este hombre estaba necesitando en aquella situación. Esto es lo que este hombre requería en aquel momento, hermanos amados. ¿Por qué? Porque venía con temor, porque venía con espanto, porque sabía el mal que había hecho y provocado en su familia.
y que estaba solo en otro lado en este momento. Y Dios le habló. Por eso que la primera cosa que Él hace cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ¿sabe lo que uno hace, hermanos amados? Es hacer votos, es hacer promesas. Y hermanos, si hay que estar atentos nosotros con ese encuentro que usted y yo hemos tenido con el Señor. Porque dice que Él, después que se levantó del sueño, después que vio todo eso, la primera cosa que Él dijo: voy a sellar esto, lo que Dios ha dicho. Y es por eso que ese lugar, hermanos amados, le pone hasta nombre a ese lugar. Amén. Porque dice que Él le vio cara a cara. Y ese lugar, ¿cómo le llamó? Peniel. Que lo vio cara a cara a Dios. Y ahí es que Él hace promesas. Si tú vas conmigo, si tú me bendijeras. Y comenzó a hablar Él, hermanos, una vez más y una vez más, hermanos. Y Dios sella esta palabra. Bendita sea la gloria de Dios. Mire lo que Él dice en el 20. E hizo Jacob, 28:20. E hizo Jacob voto diciendo: aleluya, Señor, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer, vestido para vestir, para que usted vea que no es malo muchas veces el pan, el vestido, y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, wow, ¿qué dice ahí? El diezmo apartaré para ti. La primera cosa es que Él hizo votos. Una pregunta, míreme un ratito, ¿cuántos de nosotros hemos hecho promesas al Señor? Todos nosotros hemos hecho votos cuando Dios ha hablado a nuestras vidas. Cuando en nuestros momentos más difíciles, que nos hemos encontrado nosotros solos, hemos hecho un voto y le hemos dicho: Señor, si tú hicieras esto, yo voy a hacer aquello. Aquí estaba Jacob, que estaba solo. Bendita sea la gloria de Dios. Ese es el primer encuentro que él tuvo. Pero hay algo, hermanos, que nosotros se nos olvida. Ese momento bello, porque tú estás haciendo en el Señor y tú te sientes, te salen las lágrimas y tú te sientes wow, te sientes livianito como una pluma, hermanos amados. Imagínense yo, hermano, yo me siento ligerito como una pluma cuando estoy en la presencia de Dios. Cuando estoy, hermanos amados, que Él me está dando una palabra, yo me siento wow. Pero hay una cosa que sucede. La vida continúa. Hay que seguir avanzando. Hermana Alison, hermana Marixa, esos momentos a solas con el Señor que son muy maravillosos y tú recibes paz y tú recibes fuerzas. La vida continúa. Como dice aquí en el 29 versículo 1. Miren lo que dice aquí. 29:1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. ¿Qué hizo Jacob, hermano Ángel? Siguió su camino. Dios le había dado una palabra, Dios le había dado una promesa. Él hizo voto, pero él tenía que dirigirse hacia un lugar, porque Dios lo iba a devolver a esa misma tierra. Bendita sea la gloria de Dios, a la tierra de Canaán, a la tierra de sus padres. Bendita sea la gloria de Dios. Y le iba a dar comida, le iba a dar bebida, le iba a dar vestido. Bendita sea la gloria de Dios. Pero la vida continúa. A nosotros se nos olvida, nosotros, hermanos amados, que hicimos voto, que tuvimos un encuentro con Dios. Porque, hermanos, yo estoy seguro que cada uno de ustedes, y el que no ha tenido un encuentro con Dios, hermano Ángel, hermana Alison, pídale. Hermana Mari, todos nosotros aquí presentes, pídale. Hermana Marisa, todos, fratello Blin. Ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. Non abbiamo parole per descrivere quán bello es stare nella sua presenza. Non ci sono parole per descrivere il bello che è lo Spirito Santo quando parla al tuo cuore. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y Jacob siguió
su camino, hermanos amados. Ese siguió su camino. Es que, hermanos amados, tenía ahora que él seguir. ¿Cómo estaba hasta ahí él? Solo. Tenía atrás, hermanos amados, no podía por ese momento regresar porque había una amenaza. Bendita sea la gloria de Dios. Siguió su camino, hermanos amados. Amén. Él seguía, tenía que buscar el propósito y el cual Dios le había dicho lo que le iba a suceder. ¿Y sabe lo que le sucede, hermano Jacob, después de seguir su camino? ¿Sabe qué cosa? Es lo que sucede cuando uno está solo. Yo digo, wow. Dice que él caminó y la primera cosa que él hace, ¿sabe lo que es, hermano Hugo? Se enamoró. Se enamoró. Se le vinieron al encuentro, él caminando, hermanos amados, se enamoró. Y la primera mujer que él encuentra, que se llama esa mujer como Ángel, Mana Gregoria, ¿cómo se llama? Raquel. Hermanos amados, la primera cosa que este hombre, yo digo, wow, es verdad, no es bueno que el hombre esté solo. Y rapidito entonces encuentra a aquella mujer. Bendita sea la gloria de Dios. Se enamoró y dice que él la besó, hermanos amados. Le presentó a sus padres, la llevaron a su casa. Y él se daba cuenta, hermanos, cuando se dio cuenta que ese era el lugar que le había dicho su padre Isaac, hermanos amados. Algo tremendo que sucede aquí, hermanos, porque en ese instante donde comienza, ahora sí, hermanos amados, aquello que él había prometido. Ese momento de cuando llegó a la cual es que comienza el proceso de Dios. Si lo que nosotros hemos dicho, sí, Señor, aquí estoy, Señor, yo te prometo. Porque hasta ese momento no había sucedido nada. Ahora sí, hermanos amados, de que este hombre estaba hecho. Y también tenemos que entender que el pecado tiene consecuencias. Pero para una persona arrepentida, si Dios está con nosotros en esa consecuencia, Dios está con nosotros, ayudándonos, hermanos amados. Bendita sea la gloria del Señor. Se enamora, hermanos amados, de Raquel, de esta mujer. Después de enamorarse, le habla con el padre y le dice que bueno, en vez de dársela a otras personas, mejor que te la dé a ti. Entonces vamos a hacer algo. Trabájame 7 años y te la doy a Raquel. Hermanos, cumple los 7 años después de trabajar. Bendita sea la gloria de Dios. Trabaja 7 años duramente. Wow, 7 años por una mujer. Duramente. Terrible en aquellos entonces. 7 años trabajando. Duro, se saca el aire. Y entonces Labán tenía otras hijas. Una mayor que Raquel, que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermana Maybel? Sin soplar, hermano Guito. Tenía otra hermana que se llamaba Lea. Amén. Esta Lea, hermanos amados, era mayor que Raquel. Y cumplidos los 7 años de trabajo, bendita sea la gloria de Dios, duro esfuerzo de trabajo. Duro esfuerzo. Después viene, hermanos amados, ahora sí, hacen la fiesta, hacen la boda. Y entonces le dan de beber durísimo, hermanos, a Jacob. Ahora sí, el engañador sale engañado. En vez de Raquel, hermana Marisa, ¿sabe a quién le dieron? A Lea. Por eso Lea, para que no lo engañe. Lea esta palabra. No, nosotros nos reímos, leamos, meditemos en esta palabra de día y de noche. Por eso leamos nosotros las escrituras, porque en esta encontramos salvación, vida eterna y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de, hermanos, cuando Él despierta así, hermanos, Él todo así ya, ahora sí decimos los ecuatorianos, todo chuchaqui, no sé, todo así, medio borrachón, ya en la mañana. Y en vez de encontrarse con Raquel, Él se encuentra con Lea. ¡Wow! ¿Qué es esto? Y le fue a reclamar a Labán. Y entonces dice, es que aquí por costumbre, miren ustedes, aquellos que se creen son los sabidos, es que facilito. Aquellos que piensan que se la saben todo, esos son los más fáciles. Ayúdenos el Señor a nosotros.
¿Cómo es posible esto? Dice, bueno, y lo hizo trabajar 7 años más. Porque él quería, ¿sabe quién? A Raquel. Hay otra cosa que nosotros aprendemos cuando usted y yo amamos a algo que Dios nos ha dado o nosotros queremos. La palabra de Dios dice, hermanos, que Dios concede el deseo de nuestro corazón. Y dice que él no le importó 7 años más trabajar por Raquel. No dice que la detestó, sino que él la tomó a Lea. En ese tiempo era permitido y tenía dinero esa gente. Amén. En aquel entonces tenía permitido. Y trabajó 7 años más, 14 años por su mujer Raquel, hermanos amados. Pero ahí comenzó todo, le dieron a Raquel, terminó el tiempo. Ahora sí tienen por Raquel, comienzan los hijos. También vienen problemas porque la una no le daba, la que él amaba no le podía dar hijos, hermanos. Vino la otra y comienza la situación. Problemas entre las mujeres. Lo que él quería con quien él quería no se hacía. Pero había una palabra que caminaba con él. Había una promesa que caminaba con él. Y yo me imagino a Jacob todos los días, por esos tantos años, 14 y un poco más, hermanos amados, con esa palabra. Dios me dijo, Dios me prometió, Dios me habló, pero aquí hasta ahorita veo engaños, veo falsedad, veo problemas, veo esa situación. Pero su palabra hoy nos dice a nosotros, y Él no nos ha mentido. Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis, ¿qué cosa, hermana Marisa? Pero ¿qué nos dice después, hermana Mari? Si tendremos aflicciones, ¿qué nos dice Alison? Confiad, Él ha vencido al mundo. Dice un pastor a Marcos, ¿cómo le dice Ángel? Estás corto de palabra. Ayúdenos el Señor a nosotros. Amén. Entonces, hermanos amados, Él comienza a trabajar. Él comienza, hermanos amados, a ver todas estas situaciones que suceden. Su suegro, sus cuñados, hermanos amados, bendita sea la gloria de Dios, en todos estos años Jacob comenzó a prosperar, para que ustedes vean que todas las cosas que muchas veces a nosotros parecen que están mal, pero Dios las está alineando para el bien. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, conforme a sus propósitos son llamados. Eso es lo que él veía en ese instante, porque de seguro que estaba mal, de seguro que estaba amargado. ¿Quién no se va a amargar que su suegro lo engañe? Imagínense. Yo no sé si usted ha tenido eso con el suegro o la suegra. Eso es terrible, hermanos amados. Se ríe la hermana Mari y la hermana Marisa. No sé, el hermano Huguito. Eso es terrible. Eso es una cosa que tus suegros, que tus cuñados, hermanos amados. No, eso no. ¿Sabe lo que uno pone rapidito? Aquí en mi casa no entra nadie más. Pero la cosa es que él no podía hacer eso porque la casa no era de él, sino que estaba en tierra de Labán. Aleluya, su nombre. Hay algo tremendo, hermanos amados. Pero había votos que él había hecho. Había esa palabra que estaba siempre en él, hermanos amados, bendita sea la gloria de Dios. Y había otra cosa también, hermanos amados. ¿Sabe qué cosa? Una amenaza en su corazón. Había un temor, hermanos, que él no lo había enfrentado todavía. Porque sabía, hermano, yo me imagino, alguna vez él pensó, yo me voy de aquí. Esto es puro caos, esto es puro lío. Esto yo lo he puesto, yo digo, hermanos, porque en esas situaciones así, tú quieres dejar botado todo. En esas situaciones aquí, así, hermanos, tú dices, no, me voy de este lugar. Basta, no aguanto más. No aguanto más, suegro, suegra. ¿Qué mujer, ni qué mujer, qué vacas, qué chivo? Me voy de este lugar. Pero había esa promesa. Había una palabra que el Señor dice, no voy a descansar haber cumplido todo lo que te he dicho. Por eso no desmayes. No desmayemos nosotros. No descuidemos la palabra y la promesa que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros, hermanos amados. Yo no sé qué cosa Dios te ha prometido a ti, con los tuyos, con tu familia, con tu salud.
Yo sé las cosas que Dios ha prometido a mi vida. Y esta palabra, hermanos, créanme que me ha llenado, hermanos. Y yo digo, wow, Señor, gracias. Porque a veces uno se olvida por la situación que uno pasa, hermanos amados. Porque Dios hará cumplir todas las cosas que Él ha dicho, sobre nosotros. Jacob había prosperado mucho en el 30:43, hermanos amados. Lea, por favor, hermana Maybel, 30:43. Prosperó muchísimo, mucho. Aleluya. 30:43. Y acreció el varón muy macho, y tuvo muchas ovejas y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Amén. Gracias. Aleluya. ¿Cómo llegó él? ¿Cómo llegó él? ¿Quién se acuerda? Vamos, hermano Ángel, ¿cómo llegó Jacob? Solo, aterrado. ¿Cómo él llegó, hermanos? Amén. Amenazado, con miedo, con terror, pero con una palabra. Ahora, ¿cómo le fue en esta situación, en este resumen? Hermana Alison, también la misma cosa que le hicieron a él lo estaban engañando, pero con una diferencia. Dios estaba con Jacob. Y ahora, en medio de todo ese engaño, él no se dio cuenta que había, ¿qué cosa? Prosperado. Nosotros muchas veces, en las situaciones, y tú miras atrás y digo, wow, Dios, qué bueno has sido, y nos has prosperado a nosotros todos. Si usted viera cómo usted llegó al Señor y cómo ahora está actualmente, hermanos amados. Este hombre dice que estaba prosperado en todo. Y yo veo de verdad, yo veo mi vida y digo, Señor, gracias. Cuántas cosas tú has prosperado en mi vida. Cuántas bendiciones. Incluso dice que tenía sirvientas, sirvientes, ovejas, todas estas cosas, hermanos amados. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. Hermanos, si a nosotros el Señor nos ha llamado, cuando estábamos así, ¿sabe cómo nosotros llegamos al Señor? Con problemas. Nosotros llegamos enfangados. Nosotros llegamos, ¿sabes qué, hermanos amados, en Cristo Jesús? Llenos de pecados, de maldad, de inmundicia, pero Dios nos lavó con su sangre preciosa y quitó de nuestra vida todo pecado, toda inmundicia. Y en medio de problemas y en medio de situaciones que decimos, Señor, ya no aguanto, hemos sido prosperados, hermanos amados. Hemos sido bendecidos. Tenemos una casa, hermanos amados. Tenemos ahora aquí, hermanos, que las cosas son difíciles. Tenemos algo bonito. Aleluya. Una familia hermosa. Gloria a Dios. Usted puede, hermanos amados, aleluya, ponerse su relojito Boutique Marisa, Gucci, Prada. Hermanos, gloria a Dios. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que usted no lo paga así, hermanos amados, como otras personas. Mira hasta dónde nos ama el Señor a nosotros aquí. Vamos a pagar de a poquito. Y pagamos de a poquito nosotros. ¿Es bueno o no es bueno, hermanos amados? Y lo que nosotros hablamos, eso Dios nos da. Recuerden un cumpleaños, una niña un día llegó y dice, yo quiero esos zapatos. Yo no sé si escuchó nuestra hermana que tenía esos zapatos, y esos zapatos se los regalaron a aquella niña. Y le dieron unos Nike. Wow. Aquellos que le estaban gustando, solamente por hablar. Bendito sea el Señor. Lo que tú pides, dice la palabra de Dios, se te será dado. Aún en medio del caos, porque hay problemas. O no tenemos situaciones difíciles. O nosotros muchas veces no nos enfermamos. O nosotros muchas veces no vemos respuesta. O muchas veces no tenemos, hermanos, con nuestro jefe, con la situación. O nos caemos de la moto como nuestro hermano Huguito y se nos hincha el pie. En medio de toda esta situación hemos visto la gloria de Dios. Y somos bendecidos.
Por eso cuando estudiamos la historia de Jacob, de este padre de una nación llamada Israel, el padre de las 12 tribus, de un pueblo, hermanos amados, que todo el mundo en aquel entonces, hermanos, le tenía temor y le tenía miedo. Este Jacob, en esa situación, había prosperado en gran manera, en gran manera, en gran manera, en gran manera. Y aparte de esto, nosotros, por que usted vea que casi igualita es la misma situación. Porque en medio de todo eso, cuando tú prosperas, sino que hay la gente que te está mirando. Y mírala ahora, tiene moto, ni siquiera saluda. Y míralo ahora, anda con un Fiat y ni siquiera baja el vidrio, se hace como el que no mira. Y míralo ahora que tiene esto y aquello. Y muchas veces son los mismas gente que está a tu lado, que envidia lo que usted y yo tenemos. Así es aquí lo que dice en Génesis 31:1. Mire, oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Miren, que decía, esto es tremendo, hermanos, amado de todo lo que era de nuestro padre y de lo que era nuestro padre, ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Miren ustedes, en el lugar de la aflicción, del problema, de la tribulación, del desierto, ahí el Señor nos hará a nosotros prosperar. ¿Qué dice su palabra? Ríos, ¿dónde? En los desiertos. Agua, bendición, hermanos amados. Por eso, hermanos, no hay que salir corriendo. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a sus propósitos. Hermanos, son llamados. Dios, ahora al ver esta situación, no, esta gente comenzó su suegro, comenzaron su familia a decir, no, este nos ha robado todo lo que era de nosotros. Es que, hermanos amados, la palabra dice que todo lo que es el impío amontonado son para los hijos de Dios. Amén. Y entonces dice, no, este de aquí nos ha robado, vamos a hacer algo. Entonces Dios escucha, y como Dios sabe cuál no es el momento, viene y le habla una vez más, hermanos amados, a Jacob. También dijo a Jacob, dice, ahora le dice, ahora este era el momento, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Y como le dice, y yo estaré contigo. Pero aquí hay un problema. Cuando Dios nos envía donde hay alguien que nos quiere matar. Una pregunta, contéstesela usted mismo. Si usted sabe que alguien lo va a matar porque usted ha hecho algo malo, porque usted sabe que ha hecho algo malo, y Dios le habla, usted va a ir. Contéstese usted esa pregunta. ¿Sabe lo que nos dice el Señor a nosotros? Que nos envía, ¿sabe a dónde? Como ovejas, a esas ovejas, hermano, en medio de lobos, en medio de serpientes. Ahí nos ha enviado el Señor. El Señor no nos ha mandado, ¿sabe qué? Donde hay florecitas y donde está ¿cómo es la alfombra roja? Pasa aquí el pastor Jefferson, el apóstol Ángel Valencia, el obispo Hugo Blanco, no, Hugo Salguero, la profeta Alison Salguero, aleluya, la salmista Marixa, ustedes la habían visto ayer, wow. Entonces la gente, la alfombra roja, aquí está, no, entre medio de lobos, ahí nos ha enviado el Señor, a cada uno de nosotros, hermanos amados, aleluya. Por eso, hermanos amados, es la primera cosa cuando escucho y dice, no, ok, yo me voy. 31:21, hermanos. El de 17, miren ustedes.
31:17, cuando él escuchó todas estas cosas, él dijo, no, aquí me matan, Dios también me dijo, vuélvete. Pero ahora él, ¿cómo se va a ir, hermanos amados? Con todas esas cosas que sabes que eran de él. Sirvientes, sirvientas, camellos, ovejas, chivos, todo. ¿Cómo se lleva todas esas cosas? Sus mujeres, ¿cómo se lleva todas esas cosas? Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos, sus mujeres, sobre los camellos y puso en camino todo su ganado, todo en cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia. Había obtenido en Padán Aram para volverse Isaac su padre en tierra de Canaán. Isaac su padre en tierra de Canaán, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Racal hurtó sus ídolos de su padre. Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Miren ustedes, no le dijo, suegro, aquí me voy, porque donde él dice, aquí me voy, aquí me dice, ¿dónde te vas a ir? A escondiditas. Se fue. ¡Wow! Pero ahora recuerden que se va allá donde hay alguien que lo está esperando para matar, que era su hermano. Escapa, pero después le dan las buenas noticias a los hijos. ¡Ay! Padre, se nos fue Jacob con nuestras hermanas, con nuestro ganado, con nuestro camello, con todo lo que era de nosotros. ¿Qué hacemos? Labán enseguida coge el machete, ¡rum! Vamos a verlo a Jacob. Y ahí es que el versículo que nosotros leímos, hermanos amados, ¿cómo estaba, hermanos amados? Jacob solo. Mandó adelante a su familia y por un lado tiene el hermano y por el otro lado tiene a su suegro y sus cuñados. ¿Y cómo él se encontraba? Solo una vez más. Wow, qué tremendo que en la primera parte que estaba solo, ¿quién se le apareció? El Señor. En esta vez también se encontraba solo. Y ahora él, con una diferencia, que tenía que enfrentar sus miedos. Muchas veces nosotros que vamos, que hemos sido bendecidos, que caminamos y sabemos que Dios con la palabra, su promesa, tenemos que enfrentar nosotros nuestros miedos, hermano Huguito, nuestras dudas, a veces el pasado, a veces muchas cosas, hermanos amados, que sabemos que hicimos mal. A nosotros está ahí, pero hay que enfrentarlo. Hay que enfrentar la vida, hermana Marisa. Hay que enfrentar, porque Dios dice, ¿sabe lo que le dijo cuando Él se regrese? Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Nosotros no necesitamos muchas veces ni de los más cercanos, nuestra familia, sino simplemente, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Él se encontraba ahí, pero tenía miedo y estaba aterrorizado. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice la palabra del Señor, hermanos amados. Vamos a leerlo aquí, hermanos amados. Aleluya, en el 31. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, pero aquí lo voy a encontrar. Denme un segundo. Ajá, amén. 32:9. 32:9. Ahora él ora, esta vez ora, hermanos amados. Desde el 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, también viene a recibirte. Wow. Y 400 hombres con él. Ya no venía Esaú solo, sino con 400 hombres más. Wow. Usted se mete aquí, hermanos amados. Imagínese, si ya con uno le daba miedo, ahora con 400 hombres.
yo creo que más tenía miedo era de su suegro y de sus cuñados, que toda esa gente, hermanos amados. Y mire, entonces Jacob tuvo gran temor. ¿Cómo dijo? Entonces Jacob tuvo, ¿qué cosa? Gran temor. En el 7 estoy. ¿Qué sucedió ahí? Se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo ovejas, vacas, camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y ataca el otro campamento, escapará. Ahora él comienza a hacer a su manera. Bendito sea Dios. Pero él se acuerda, ahora dice, Dios me dijo una promesa. Y él lo que hace es esto. Él comienza a orar. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra. ¿Vio? Se acordaba que en un momento él estaba también. Dios de mi padre Abraham. Porque a quién podemos nosotros mente acudir. Hermano, esto me llena de emoción esta palabra. Vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Él reconoce, hermano, su condición. Menor soy que toda la misericordia y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Y acaso me hiera la madre con los hijos? Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Y durmió allí aquella noche, hermanos amados. Estaba espantado Jacob. Estaba recontra que espantado Jacob, hermanos amados, pero él hizo algo tremendo aquí en esta. Ya estoy terminando, permítame en unos minutos más. De todo corazón le digo. Pero él aquí ahora hace una oración, hace una súplica y se acuerda de lo que Dios le había prometido aquella vez. Y cuando Dios le dice que regrese a su parentela, Señor, tú hablaste esto de mí. Y él dice, por favor, no me hagas morir. Ayúdame, Señor. Qué importante cuando tú conoces a tu Dios. Qué importante saber cuando tú sabes que Dios te ha hablado y te dio una promesa. Entonces tú alegas, Señor, acuérdate. El Señor dice, ven y pongámonos a cuenta. Nos dice el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, amados hermanos. Bendita sea la gloria de Dios. Y ahora Él envía a un lado a su familia, envía al otro lado, y Él se encuentra aquí solo. Y es por eso que aquí en el 24, y dice el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, perdón, el 24 dice, se quedó solo Jacob, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Miren usted, ahora viene al encuentro un varón, hermanos amados. Ese varón lo describe la palabra de Dios, un ángel. También se lo describe como el nuestro Señor Jesucristo. Pero ese mismito Dios, hermanos amados, o el ángel, o nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, quien quiera que haya sido con él, sabemos que es nuestro Dios. Hermanos amados, le dijo a él, hermanos amados, algo. A lo último en esa pelea, ¿sabe cómo le dijo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo le dijo el ángel? ¿Cómo le dijo el ángel? Él no quería decir su nombre, ¿saben ustedes? Si a nosotros nos dicen cómo te llamas, nosotros decimos, pastor, evangelista, profeta, enviado a las naciones. Soy el siervo y la sierva. Cuando él se dio cuenta que lo que le estaba diciendo el Señor es que él necesitaba dejar de ser engañador. Necesitaba de ser, ¿sabes qué cosa? Que dejara de tener miedo y de confiar, ¿sabes qué cosa? En su astucia. De confiar, ¿sabes qué cosa? De todas las cosas que están a sus manos y confiar en el Dios Todopoderoso. Por eso que ese ángel comienza
a luchar y le pregunta su nombre. Y comienzan toda la noche, imagínense, toda una noche pelear. Hermanos amados, ahí con el ángel, y pelea, y pelea, y pelea. Y ahora se metió ángel, como ahora sí Jacob se metió a la pelea. Ya no se acobardó, hermanos amados. Tanto es así que dice, el ángel le tuvo que decir, oye, suéltame. Wow, hermanos amados. Es que eso es lo que Dios quiere, hermanos amados. Que en medio de la lucha, dice en Hebreos capítulo 11, que se hicieron fuertes, ¿dónde? En batallas. Alison, Ángel, son jóvenes. Si ustedes no tienen batallas, cuando alguien los trata mal, cuando alguien le dice cosas feas en la escuela, cuando alguien se burla de ustedes, si ustedes no tienen lucha, ustedes no van a, ¿qué cosa? Van a seguir teniendo miedo. Pero cuando ustedes enfrentan ese miedo con la fe en Cristo Jesús, van a ser más que vencedores. Porque hay alguien que los defiende, porque hay alguien que los cuida. Incluso cuando hablan mentiras de ustedes, cuando hablan mentiras de nosotros, hermanos amados, nosotros no vamos como los niñitos, hermanos amados, cuando alguien, ay, mamita, papito, me hicieron algo. El Señor quiere que tú enfrentes tus problemas, tus temores, hermana Marisa. Es usted sola, es usted sola, es usted sola. Y en esa soledad Cristo está con usted, como poderoso gigante, hermanos amados. Si nosotros no enfrentamos nuestros miedos, no vamos a seguir nosotros adelante, hermanos amados. Es por eso que le preguntaba el ángel, dime tu nombre, dime tu nombre. Y es por eso que él se metió ahora sí en la batalla. Aquí estoy, Señor. Si muero, muero como soldado. Si muero, hermano, muero enfrentando todo aquello que me aterraba. Porque por un lado tenía los suegros, los cuñados, y por el otro lado tenía a su hermano con 400 hombres, hermanos amados. Por donde quiera que usted vea, hermanos amados, iba a ser eliminado, iba a ser atacado, pero Dios estaba con él. Y después de aquella situación, bendita sea la gloria de Dios, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Aleluya. Y él le dijo, si no me bendices, no te voy a dejar. Es que nosotros tenemos que luchar hasta el último, hermanos amados. Voy a seguir leyendo, hermanos amados. Y el varón le dijo, no te dirá más tu nombre Jacob, sino ahora, ¿cómo se va a llamar? Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Israel quiere decir el que lucha con Dios y con los hombres. ¿Qué quiere decir Israel? Y con los hombres. Eso quiere decir Israel, el que lucha con Dios y con los hombres. Dios también a nosotros nos ha cambiado el nombre. Por eso nosotros representamos a Cristo Jesús y no estamos solos. No os dejaré, hermanos, huérfanos. Yo estaré con vosotros, ¿cómo? Hasta el fin del mundo. Os enviaré como ovejas, ¿a dónde? Al matadero. Pero yo estaré con vosotros. ¿Quién hará frente a ustedes? ¿Quién les hará daño a ustedes si nosotros seguimos el bien? Amada iglesia, hay muchas cosas que nosotros hicimos en el pasado, no importa, hermanos amados. Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros, pero quiere que nosotros enfrentemos ese miedo. Que alguien sepa, hermanos, bendita sea la gloria de Dios. Dios nos ha perdonado y ha cambiado, hermanos, toda nuestra situación del pasado en mejora. Porque ahora nuestra vida futura en Cristo Jesús es mucho mejor. Y Él nos ha cambiado, hermanos. Pero quiere que tú se lo digas. Porque el ángel le preguntó, y el Señor le pregunta a usted ahora, ¿cómo te llamas? Póngase en pie en el nombre de Cristo Jesús.